Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, a ver qué nos tiene el Señor en esta mañana para cada uno de nosotros. Por eso quiero pedirles el favor que abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, por favor. Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, vamos a leer la palabra del Señor. Oraremos al Señor y le pediremos que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Génesis 12, 1 al 4. ¿Podemos leer? Leamos. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Cierra tus ojos en esta mañana, acompáñame. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración al Señor para pedirle que hable a nuestro corazón. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos, clamamos por escuchar tu voz en este día. Que a través de tu palabra, Señor, podamos comprender el plan y el propósito que tienes para nosotros. Yo quiero darte gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Y quiero pedirte, Señor, que liberes hoy nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma de toda atadura, de todo temor, Señor, de toda duda, de todo prejuicio. Que hoy, Señor, tu voz sea tan clara en nuestro corazón que nosotros podamos comprender ese propósito que tienes para nosotros y ponernos en marcha como lo hiciera Abraham. En el nombre de Jesucristo yo bendigo la vida de cada persona, cada preciosa persona que está ahora conectada o que se va a conectar, Señor, a este servicio. En el nombre de Jesús te pido por mi vida, porque tu Espíritu Santo le dé dirección a mis pensamientos y a mi corazón, a mis palabras, y pueda ser un instrumento en tus manos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir hoy con ustedes 4 breves capítulos en este sermón que he llamado Abraham 365. El primero tiene el título de Visión en Acción. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de lo que podríamos llamar visión en acción, siendo por supuesto el del Señor Jesucristo el mayor de ellos. Si nosotros quisiéramos hablar de poner un plan en acción, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar de la visión en acción del Señor Jesús. El plan de salvación que fue concebido desde la misma caída del ser humano, de Adán y Eva, fue llevado a la acción en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama verdaderamente visión en acción. Pero sin duda el de Abraham es inspirador. Por algo Abraham recibe el nombre del padre de la fe. Después de recibir la visión de Dios, vemos cómo Abraham obedece a Dios, marchando hacia el cumplimiento divino para su vida. La Biblia dice que Abraham partió tal y como el Señor se lo había ordenado. Visión en acción. Recibe la visión parte a la acción. Pero ¿qué es una visión bíblicamente hablando? Una visión es un propósito, un plan, una idea que nace en el corazón de Dios para la vida de una persona o para la vida de un grupo de personas, la cual Dios da a conocer. Cuando hablamos de una visión que viene de Dios, es algo que nace en su corazón, pero que Dios lo da a conocer a una persona o a un grupo de personas en particular. ¿Te imaginas que Dios, que una visión naciera en el corazón de Dios para ti, pero que no te la diera a conocer? Eso sería ilógico. Lo que nace en el corazón de Dios para nosotros, Dios nos lo da a conocer. Dios planta esa visión en los ojos del corazón de quien Él quiere de manera particular.
De tal forma que quien recibe la visión se apropia de ella, la hace suya. Toma esa idea de Dios y la hace suya al punto de marchar hacia su cumplimiento. Lo cual no implica que sea sencillo, porque requiere de fe y de acción. En los casos narrados en la Biblia y en el nuestro en particular, para que la visión se lleve a cabo, debe considerarse como el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Si Dios ha puesto en nuestro corazón una visión, nosotros debemos considerarla como algo que Dios quiere que nosotros hagamos. El plan perfecto de Dios. Pero además, encaminarnos hacia el cumplimiento de esa visión. Abraham es el mayor ejemplo de esto. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y por eso recibió las bendiciones de Dios. Ahora, como la visión involucra planes divinos y conciencias humanas, no siempre Dios nos ofrece todos los detalles de la misma. Y es que nos encantaría que Dios nos diera todos los detalles. Nos gustaría que Dios nos dijera paso 1, paso 2, paso 3. ¿No sabes que eso no sucede de esa manera? Dios nos dice de manera general qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y en el transcurrir de los hechos, los detalles van saliendo a la luz. En el transcurrir de los hechos, nosotros vamos viendo los detalles de la visión, se van confirmando. E incluso muchas veces podemos ver que la visión se puede distorsionar o se puede tardar. Es lo que sucedió en la vida de Abraham. Algunos de los detalles de la visión que Dios dio se aplazaron, se atrasaron, se distorsionaron. La mayoría de las veces por nuestras decisiones, muchas veces por propósitos de Dios. Pero una visión en acción sin duda marcará para siempre la historia de nuestras vidas. ¿Conoces la visión de Dios para ti? Y si es así, ¿la estás llevando a la acción? Respecto del propósito que el Señor nos diera para este año a través de nuestro pastor Darío Silva, recordemos 2021, visión en acción. Para llevar a la práctica la visión, el Espíritu Santo nos lleva a la conjugación de 7 verbos que están relacionados entre sí gramaticalmente. Recordemos los verbos: prender, aprender, comprender, desprender, emprender, reprender y sorprender. Prender es encender, es dar inicio. Ya Dios nos dio la visión integral en el 2020. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos prender. ¿Qué debemos prender para poder llevar a la práctica aquella visión que Dios nos dio? Aprender acerca de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para enseñarnos, aprender las lecciones de Dios para nosotros. Comprender es abrir el entendimiento. No es solamente aprender, es abrir el entendimiento, es abrir el corazón, es tener claro lo entendido. Desprender es quitar lo que sobra, es quitar lo que está estorbando, comenzando por el ropaje de la vieja naturaleza. Pero desprender también es ser generosos, es dar abiertamente lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y no me refiero solamente a lo económico, que es lo que Dios nos ha dado, que nosotros debemos entregarlo a otros. La Biblia dice que lo que recibieron de gracia, nosotros debemos darlo de gracia. Emprender es comenzar la marcha, es iniciar algo, es marchar. Reprender es rechazar todo lo malo, al diablo por supuesto, pero también las malas conductas, los conflictos, todo lo que está estorbando en nuestro caminar, para al final ser sorprendidos por lo que Dios tiene para nosotros. Si hacemos todo lo anterior, Dios nos va a sorprender. En la vida de Abraham podemos ver cada uno de estos verbos conjugados. Abraham dio inicio, prendió la fe, pero también dio inicio a su andar, prendió la obediencia. Y eso es fundamental cuando uno quiere alcanzar la visión. Aprendió a conocer a Dios en su andar.
Abraham aprendió las lecciones de sus actos, aprendió lo que Dios quería que aprendiera, comprendió quién era Dios. Abraham pudo comprender que el Dios eterno le estaba dando una visión y que Dios iba a cumplir su palabra. Abraham tuvo que desprenderse de su familia, desprenderse de sus costumbres, de la tierra donde estaba. Tuvo que emprender el camino desde Mesopotamia hasta la tierra de Canaán. Pero también tuvo que reprender muchas actitudes negativas al final, para ver cómo Dios lo sorprendió con todas las cosas que Dios le había prometido. 2021, iglesia, visión en acción. Vamos a estar trabajando durante todos los primeros servicios de este año en las bases de aquello que el Espíritu Santo nos ha dado, para que nosotros lo podamos entender claramente y marchemos a la acción. Número 2, Dios habla. En Génesis 12:1 dice la palabra del Señor: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Es posible que nos hayamos preguntado: ¿cómo imparte Dios una visión a nuestras vidas? ¿Cómo podremos enterarnos de lo que Dios quiere para nosotros? Esas preguntas son frecuentes en la vida de fe y además son auténticas cuando se trata de querer hacer la voluntad de Dios para nosotros. Son preguntas que muchas veces nos cuestionan: Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Hablando de Abraham, Dios se le manifestó muchas veces y de muchas maneras para aclarar, para confirmar o para ampliar el propósito que Dios había determinado para él. Sin duda, Dios podría manifestarse de cualquier manera. De cualquier manera, Dios es Dios. Podría manifestarse a cualquier persona en cualquier momento. Pero la Biblia nos aclara en Génesis capítulo 12, versículo 1: el Señor le dijo a Abraham. De donde nosotros podemos entender que Dios habló con Abraham. Esto significa que Dios habla. No nos dice en este caso la palabra cómo fue que Dios le habló. No lo puntualiza. Pero podemos deducir que Dios y Abraham, que Abraham y Dios tenían una relación. Pues ¿cómo podríamos hablar con alguien si no tenemos una relación? Si quieres escuchar la voz de alguien, tienes que tener una relación con esta persona. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos tener una relación con Dios. ¿De qué forma habla Dios? Sería entonces la pregunta. ¿Cuál es la forma como Dios nos impartiría una visión a nosotros? Bueno, desde la teología podemos decir, básicamente hablando, que Dios habla a través de su palabra, de la Biblia, la palabra escrita. Que Dios habla a través de las circunstancias, utilizando los hechos comunes de nuestra vida. Que Dios habla utilizando a las personas y que lo hace a través de la oración. Pero ¿a dónde nos habla Dios? Pues ya sea que Dios utilice su palabra, ya sea que Dios se valga de las circunstancias o de alguna persona o de la relación de intimidad en la oración, Dios nos habla al corazón. Nuestra relación con Dios es una relación espiritual, de tal manera que Dios se las arregla para hablar a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace Dios? Es un asunto suyo. Pero Dios habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Es allí donde Él coloca su visión. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando afinamos nuestra relación con Él, cuando lo buscamos a través de la palabra y cuando somos sensibles a los hechos, a las circunstancias que nos están rodeando, a lo que nos está sucediendo, cuando escuchamos atentamente a las personas, cuando oramos,
podemos esperar que Dios hable a nuestro corazón. La Biblia dice que Dios habló con Abraham y que Abraham escuchó la voz de Dios, pues le creyó y lo obedeció. Por eso en esta mañana debemos preguntarnos: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Algunas personas dicen: pastor, pero es que a mí Dios no me habla. Y la pregunta sería ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Estás yendo a la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás atento a las circunstancias? ¿No será que el Señor nos está gritando y nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿No será que Dios está hablando claramente a nuestros oídos y nosotros no lo estamos escuchando? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué tenemos que aprender este año? Tal vez se ha apagado nuestra relación y tenemos que volverla a encender para que Dios hable sus cosas a nuestro corazón. Es una buena pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios en nuestro corazón? ¿Estamos siendo sensibles a esa voz? Número 3, el designio providencial. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No podríamos hablar sobre la vida de Abraham sin hablar de lo que se conoce como el designio providencial. Pastor, ¿qué es el designio providencial? Es cuando Dios escoge a una persona para un plan determinado en la vida de esa persona. Eso es el designio providencial. Esto está claramente marcado en la vida de Abraham. Dios ha escogido a Abraham con y para un plan, para un propósito determinado. Primero, es providencial porque depende de la providencia de Dios. Es decir, se le atribuye a Dios. Por eso hablamos de que es providencial. Providencial es lo que depende de Dios, lo que se le puede atribuir a Dios. Segundo, es designio porque da a conocer el propósito para realizar algo determinado. Se designa, se asigna, tiene en sí mismo incorporado lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es designio, da a conocer el propósito determinado. ¿Qué significa esto? Que Dios escoge a las personas para un plan, que Dios da a conocerle a las personas ese plan. Sí, eso es lo que significa. En su potestad de Dios, Él puede hacer eso, Él quiere hacer eso, Él hace ese tipo de cosas. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios en nuestro corazón. Ahora, ese designio es solo para los personajes narrados en la Biblia, como Abraham, como el apóstol Pablo, como los profetas. Ese designio es solamente para esos personajes que la Biblia nos muestra. O Dios sigue escogiendo y dando un propósito determinado a las personas de hoy. Sin duda, la Biblia nos muestra muchos ejemplos de lo que significa el designio providencial. Dios lo ha hecho en la historia. En la historia nosotros podemos ver de manera muy particular cómo Dios ha escogido al uno y al otro para un designio providencial. Pero Dios lo sigue haciendo hoy conforme a su perfecta voluntad en nosotros, de acuerdo a un plan que tiene para nosotros. Dios sigue implantando su visión en el corazón de las personas. Esto es muy interesante porque esto tiene que ver contigo y conmigo.
Esto tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha escogido para un plan específico, para algo especial o particular en nuestra vida. En el caso de Abraham, el designio providencial de Dios significaba la conformación de una gran nación y la bendición de todas las familias de la tierra a través de él. En el nuestro, el designio puede ser el de llegar a ser un padre o madre de familia, un artista, un estudiante, un hijo. El designio podría ser el de llegar a ser un deportista, un maestro, un político, un empresario, un pastor o un profesional en cualquier área entre tantos otros. La Biblia nos muestra que antes de que Abraham fuera el gran hombre de fe que llegó a ser, esto es importantísimo, antes de que Abraham fuera el gran hombre de fe que llegó a ser, Dios le dio a conocer su designio. Antes de que Abraham viviera todo lo que significó caminar de acuerdo a ese plan, Dios le dio a conocer su designio. Porque nosotros pensamos que Dios da a conocer el designio a las grandes personas de fe. Puede ser que Dios te esté hablando de esto desde que eras pequeño. Puede ser que Dios te esté mostrando para qué te escogió en este mundo desde hace mucho tiempo. Lo que convirtió a Abraham en el padre de la fe fue el hecho de que aceptara y se encaminara hacia ese propósito de Dios en su existencia. Eso fue lo que lo convirtió en el gran hombre de fe. Pero en su caso, como en el nuestro, desarrollar el plan de Dios, llevarlo a cabo en nuestras vidas, dependerá en todo caso de aceptarlo por la fe como la voluntad de Dios para nosotros y encaminarnos día a día, viendo en cada paso la confirmación de ese designio providencial. Aceptarlo por la fe. Decirle: Señor, si este es tu plan, si esto es lo que tú tienes para mí, si tú me escogiste para esto, yo me voy a encaminar, Señor. Yo creo que tú lo hiciste y yo me voy a encaminar día a día a vivir este designio providencial, a vivir este plan. Y el día a día, el paso a paso nos va a ir confirmando que efectivamente Dios nos escogió para aquello en particular. ¿Te has preguntado alguna vez para qué te escogió el Señor en este mundo? ¿Sabes para qué te escogió Dios en este mundo? ¿Sabes que estaba pensando que a todas las personas Dios les tiene un designio providencial, pero que muchos lo abandonan o lo dejan a un lado por no creer que es Dios el que nos está llamando, por no ser fieles a Dios, por no ser fieles al plan de Dios, por no escuchar su palabra, por no recibir del Señor la instrucción? Algunos hoy se encuentran quizá haciendo su propio plan y tienen el plan de Dios engavetado en alguna parte. La vida de Abraham nos muestra lo que es aceptar una visión que viene de Dios, un designio que viene de Dios y ponerlo en marcha. Señor, si tú quieres que yo sea esto, si tú quieres que yo me dedique a esto, si tú me has dado talentos y dones para esto, yo voy a hacerlo, Señor. Eso es el designio providencial. Y Dios va a ir potenciando en cada uno de nosotros aquello de lo que Dios nos ha investido, aquello de lo que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito. Número 4, acciones determinadas. Génesis 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Esto que Dios le está diciendo a Abraham es una instrucción, es una orden,
¿Es un plan? Pues déjame decirte que son todas esas cosas. Así es una visión de Dios integralmente hablando. Una visión de Dios es una orden. Una visión de Dios es un plan. Una visión de Dios es una instrucción. Cuando recibimos esa visión de Dios, cuando sabemos que Dios está poniendo algo en nuestro corazón y lo aceptamos, creemos que es algo que viene de Dios, no podemos hacer más que obedecerlo, que hacerlo. Dios nos está ordenando muchas cosas, que hagamos muchas cosas, nos está instruyendo, nos está mostrando un plan. En la relación de Dios con Abraham, en el designio providencial para él, Dios le indica, le ordena, le imparte las instrucciones de lo que debe hacer. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Lo que implica para Abraham una acción o unas acciones determinadas si se quiere acoger a la voluntad de Dios para él. ¿Cuáles son esas acciones? Dejar e irse. Dejar e ir es lo que he denominado acciones determinadas para la persona que es llamada por Dios, para quien acepta ese designio providencial. Una vez que Dios le da a conocer su voluntad a Abraham de dejar su tierra, a sus parientes y la casa de su padre y partir hacia la tierra que Dios le mostrará, Abraham debe actuar. Esto nos coloca en una perspectiva clara para llevar a cabo el designio providencial. Además de la parte de Dios de escoger, de comunicar, encontramos la parte nuestra de actuar determinadamente para seguir el propósito de Dios, para seguir la visión de Dios para nosotros. La parte de Dios y la parte nuestra, sí. La parte de Dios y la parte nuestra, como lo vemos en la Biblia, la parte de Dios y la parte de Abraham. En cuanto a Abraham, dejar e ir. En cuanto a Dios, instruir, señalar, indicar: vete a la tierra que te mostraré. Estas dos son constantes claras, no solo en la relación de Dios con Abraham, sino en nuestra relación con Él. Una es la parte de Dios y otra es la nuestra. No tenemos que enseñarle a Dios cuál es su parte. Él la conoce perfectamente, tiene perfectamente claro lo que hará. En ese sentido, nosotros tenemos que ser sensibles a su voz. Tenemos que escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Y una vez que estemos confirmados, tenemos que marchar determinadamente. Esa es nuestra parte, dejar e ir. La única forma de ver lo que Dios tiene para nosotros es marchando. La única forma de ver cumplido el designio providencial es marchando, es dejando y yendo, es actuando. Para Abraham, dejar la tierra, dejar los parientes, dejar la casa de su padre. Y para nosotros, ¿qué nos puede estar pidiendo Dios que dejemos hoy? ¿Una actitud? ¿Un hábito? ¿Una persona? ¿Un trabajo? ¿Una relación? Sabes que muchas veces nosotros no queremos dejar sino hasta que Dios nos dé lo siguiente. Porque hablando de la visión, ¿cómo nos gusta ir a la segura? No, ¿cómo nos gusta ir a la fija? Señor, pero ¿cómo voy a soltar esto si no me has dado lo otro? No funciona así. Sería por eso que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 9 versículo 62: ninguno que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de los cielos. Fíjate, ¿tienes claro que Dios podría pedirte que dejes algo para darte algo mejor?
¿Tienes algo que Dios nos está pidiendo que tomemos acciones determinadas? Que emprendamos la marcha, que comencemos a andar por la fe, que seamos obedientes. ¿Si ves por qué muchas veces la visión se distorsiona? ¿Si ves por qué muchas veces la visión se atrasa? ¿Si ves por qué muchas veces Dios designando providencialmente para nosotros un plan, nosotros nos entrometemos en el plan de Dios? Porque nos cuesta trabajo creerlo y nos cuesta trabajo marchar hacia su cumplimiento. He puesto como título de esta primer predicación del año que está comenzando, Abraham 3:65. ¿Por qué? ¿Por qué puse ese título? Abraham 3:65 es el título que le hemos dado a un devocional diario que vamos a llevar a cabo en Casa sobre la Roca Llano Grande durante todo este año. Así se llama el devocional, que vamos a llevarlo a cabo todos los días en nuestra iglesia. Pero ¿de dónde viene esa iniciativa? ¿De dónde sale todo esto? Durante el año 2017 enseñamos los días miércoles, tal vez fueron 20 o 22 enseñanzas de miércoles, la historia bíblica de Abraham, narrada entre los capítulos 12 y capítulos 25 del libro del Génesis. Dios puso en mi corazón predicar durante todos esos miércoles sobre la historia, sobre la vida de Abraham. La historia de Dios y Abraham, de Abraham y Dios, es un modelo para cada uno de nosotros como creyentes. Abraham no es una persona perfecta, no era una persona perfecta. Abraham era un creyente como tú o como yo, y su historia es impactante para nosotros. Con la historia de Abraham nos vemos identificados de muchas maneras. Y mientras preparaba esas enseñanzas, el Espíritu Santo puso en mi corazón el deseo de escribir un libro devocional basado en los relatos bíblicos de esa historia tan poderosa. Dios me dio una visión. Dios me habló al corazón de una manera que yo dije: Señor, tú me estás hablando sobre esto. Un libro devocional es un libro que todos los días nos da una enseñanza. Día 1, día 2, día 3, día 4. Existen muchos libros de eso, de ese tipo. Y Dios puso en mi corazón escribir un libro basado en estas enseñanzas. En su momento lo compartí con mi familia y he venido dándole vueltas a la idea, analizando la forma de hacerlo. Le coloqué el título Abraham 365, 365 días en la vida del padre de la fe, un devocional para crecer en nuestra fe. Escribí las primeras líneas en el 2019 y hemos estado analizando la forma de compartirlo con la iglesia y en general para que todos nos edifiquemos con este proyecto. Nos han surgido muchas ideas en la forma de hacerlo. He orado por esto, he pedido oración, pero el tiempo ha pasado y no he desarrollado finalmente la idea hasta ahora. Con ocasión del propósito para este año 2021, Visión en Acción, tengo que reconocer que Claudia me confrontó. ¿Vas a realizar o no vas a realizar el trabajo que Dios te puso en tu corazón?, me dijo. Y en este momento me encuentro escribiendo el libro devocional Abraham 365. Pero al mismo tiempo lo estamos compartiendo diariamente a la iglesia a través de WhatsApp para edificación de todos. Lo que he predicado hoy, que está basado en la palabra de Dios, son los primeros 4 días de este devocional. Les pido el favor que oren por mí para que me pueda concentrar en la acción de esta visión dada por Dios, porque 2021 es el año de la visión en acción. Si alguien quisiera recibir este devocional diariamente a través de WhatsApp,
que tal vez no lo estás recibiendo. Lo estamos enviando a los grupos de difusión que tenemos en la iglesia. Pero si alguien estuviera interesado en recibir este devocional todos los días a las 6 de la mañana, puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp institucional. Tienes que guardar el número de WhatsApp institucional, guardarlo en tus contactos y escribirnos: me gustaría recibir el devocional de Abraham 365. De esa manera te podemos añadir en la lista de difusión del devocional y enviarte el devocional todos los días. Guardar el número de contacto de WhatsApp que está saliendo en pantallas, escribirnos, darnos tu nombre y decir: me gustaría recibir este devocional. Quiero animar a la iglesia, no para que reemplace su devocional diario, esto es solamente una píldora. Quiero animar a la iglesia para que lo haga y lo comparta con otras personas de la familia. Está escrito en un lenguaje muy sencillo y con ideas muy sencillas pero muy claras, que pueden impactar la vida de cualquier persona, no importa que no sea cristiana. Entonces quiero animar a la iglesia para que lo haga y lo comparta. El Espíritu Santo me puso en el corazón a compartirles toda esta iniciativa, porque siendo que 2021 es el año de la visión en acción, debemos preguntarnos en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, en la iglesia, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué es lo que quizá tengamos que se ha apagado? ¿Hay algunas cosas en nuestra vida que se han apagado? Cuando vemos la historia de Abraham, vemos que Abraham prendió su fe. Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia. Abraham encendió la fe, pero también encendió la obediencia. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que encender en este año para comenzar? En el 2020 el Señor nos dio una visión integral. Y al recibir la visión integral, nosotros tenemos que tener ya muchas cosas claras de qué fue lo que Dios nos dio para llevar a cabo este año. Quiero animarlos a todos e invitarlos a que me acompañen este próximo miércoles, porque voy a estar desarrollando un ejercicio teológico práctico de lo que significa construir una visión, para ponerla en marcha, para empezar a desarrollarla. Y lo que me gustaría que hiciera la iglesia en este tiempo es preguntarle a Dios qué hay que aprender, qué tengo que aprender en mi vida. Pero no solamente eso, qué es necesario aprender, cuáles son las lecciones que Dios me viene dando, cuáles son las lecciones a través de su palabra, qué es lo que yo debo aprender, qué es lo que yo he dejado de aprender tal vez, o no he entendido que Dios me está enseñando a través de la palabra. Y preguntarnos entonces qué debemos comprender. El Señor nos está hablando a través de su palabra en este comienzo de año para poner las bases de lo que es la visión en acción. Señor, dame la capacidad de entender qué es comprensión. Dame la capacidad de comprender lo que tú me quieres decir, Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿De qué me tengo que desprender? ¿Qué es lo que yo debo dejar atrás? Sabes que para empezar el proyecto del cual les he compartido hoy, he tenido que desprenderme de muchas cosas. Una de ellas, yo no tengo tiempo para hacer esto. Es una de las cosas de las que me he tenido que desprender. Si esto lo puso Dios en mi corazón, ¿cómo no voy a tener el tiempo? ¿Será que tengo que organizar mejor mi agenda? ¿Será que tengo que desprenderme de muchas cosas que estoy haciendo que me distraen para hacer lo que Dios quiere que haga? Son actitudes las que tengo que dejar a un lado. ¿De qué debo desprenderme para poder emprender? Dios quiere que emprendamos. Hay muchos proyectos muy buenos, tal vez, que no se han hecho, que se han dejado de hacer. Algunas personas comparten: tengo una idea buenísima. La idea, excelente. Lo mejor, ponerla en práctica.
emprender sobre esa idea. ¿Qué debemos reprender? ¿Será que tenemos que reprender al enemigo, a sus engaños, a sus mentiras? Yo no puedo, esto no va a salir adelante, esto es muy difícil. ¿Será que le estamos creyendo las mentiras al enemigo y tenemos que reprenderlo? ¿O será que tenemos que reprender nuestras propias actitudes negativas? Tal vez sea la pereza lo que hay que reprender. Tal vez sean actitudes de baja autoestima lo que tengamos que reprender. Lo que Dios nos ha dicho a través del pastor Darío es: Dios nos va a sorprender. Y yo he venido orando todos estos días porque sé que el Señor nos va a sorprender. Sé que el Señor va a sorprender la iglesia, pero sé que Dios te va a sorprender con lo que va a hacer a través tuyo. Tal vez tenemos proyectos archivados o planes retrasados, visiones dadas por Dios opacadas. Por eso es tiempo de aprender, de aprender, de comprender, de desprender para emprender y de reprender para ser sorprendidos. Hagamos una oración en esta mañana. Comencemos este año orando. Comencemos este año buscando al Señor. Comencemos este año profundizando nuestra relación con Él. El modelo de Abraham es un modelo que nos sirve a nosotros como creyentes. Dios dio una visión a Abraham. Dios manifestó un plan para Abraham. Pero Abraham escuchó la voz de Dios. Entendió que Dios le había designado un propósito y actuó tomando acciones determinadas. En esta mañana es importante que oremos y le pidamos a Dios que aclare su visión en nuestro corazón, que nos permita escuchar su voz, que quite toda distracción, que podamos escuchar la voz de Dios al comenzar este año, que podamos entender para qué nos escogió Dios en este mundo y que vayamos a la acción. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias porque eres tú, Señor, el que ha hablado a nuestro corazón. Me has utilizado a mí tan solo como un instrumento para hablar al corazón de tu iglesia, para hablar al corazón de las familias, al corazón de los hogares, al corazón de las personas, al corazón de ese hombre o mujer, de ese joven, de esa persona adulta, de ese niño que tal vez, Señor, tiene esa visión que tú has implantado, impartido en el corazón, pero está dudando que eres tú, Señor, el que lo ha hecho. Está dudando el llamado que tú le has dado. O tal vez está confundido. O tal vez, Señor, está aplazando lo que sabe que tiene que hacer. Me has utilizado a mí, Señor, tan solo como un instrumento para hablar a esa familia, a ese empresario, a ese hombre o mujer de negocios. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos esa visión, acláranos esa visión, háblanos de esa visión para nuestras vidas. Imparte, Espíritu Santo, a nuestros corazones tu palabra, que podamos, Señor mío, recibir, Señor, eso que tú nos has dado el año pasado como visión integral, como visión clara. Señor, que se caigan las vendas de nuestros ojos. En el nombre del Señor Jesucristo, háblanos al corazón, Señor, que nuestra relación contigo este año, Señor, esté mejor que cualquier otro año. Que estemos más finos en esa relación, más comprometidos. Señor, que estemos más atentos a tu palabra, a las circunstancias, a las personas, a la oración. Que estemos más atentos a la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Habla con el Señor en esta mañana. Haz tuya estas palabras. Ora al Señor allí. Dile: Señor, yo necesito mejorar mi relación contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Señor, necesito escuchar tu voz. Señor, muéstrame, ratifícame,
déjame ver que me escogiste, que tienes un plan para mí, que para mí hay un designio, que tú lo mismo lo planeaste. Señor, gracias porque has escogido a muchos, pero también lo hiciste conmigo. Y tienes un plan y un propósito en mi vida, un plan maravilloso. Gracias, Señor, ayúdame a tomar acción, a dejar lo que tenga que dejar a un lado, a marchar, Señor, a encaminarme hacia ese plan de bendición para mí, en el nombre de Jesús. Oro por la iglesia, porque este año es un año de mucha bendición para la iglesia, para que tú nos muestres, Señor, qué es lo que debemos hacer, y que cada uno en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, en lo corporativo, en la iglesia, podamos, Señor, poner en marcha tu palabra, tus planes, tu propósito, poner la visión en acción. Yo te doy gracias por lo que has puesto en mi corazón, porque sé que va a traer bendición para muchas familias. Gracias, Señor, que muchas personas van a ser impactadas por lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. En Cristo Jesús yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. Yo te doy toda la alabanza en esta mañana junto con tu preciosa iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría que hiciéramos una oración que siempre hacemos al término de la predicación, la oración que llamamos la oración de fe, por una razón muy sencilla, porque puede ser que hoy haya personas que estén conectadas por primera vez. Puede ser que haya personas que se vayan a conectar por primera vez a este video en los próximos días. Y si alguien está hoy conectado por primera vez o se va a conectar por primera vez, me gustaría con estas personas hacer una oración. La misma oración que hice yo hace 25 años para entregarle mi vida al Señor Jesucristo. No que no hayas oído hablar de Dios. En un país como el nuestro hemos escuchado hablar de Dios desde que somos pequeñitos. No, es que Dios quiere algo más con nosotros. Es que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo y se entregó en la cruz para impactar nuestra vida para siempre, para transformarla. Si estás hoy por primera vez reunido con nosotros, quiero animarte a que repitas esta oración. Toda la iglesia nos va a acompañar. Digamos juntos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Te mando un fuerte abrazo con todo mi corazón, de parte mía, de mi familia, de la iglesia. En este momento está saliendo en pantallas nuestro teléfono de WhatsApp institucional y el código QR para que descargues el formato y nos cuentes cómo te llamas, en qué podemos servirte. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga.